La memoria es un proceso psicológico superior por medio del cual la información se codifica, se almacena y se recupera. Somos quienes somos gracias a lo que aprendemos y recordamos. Sin memoria no seríamos capaces de percibir, aprender o pensar. No podríamos expresar nuestras ideas y no tendríamos una identidad personal, porque sin recuerdos sería imposible saber quiénes somos y nuestra vida perdería sentido. Su objetivo es retener experiencias pasadas, para evitar volver a vivir siempre las mismas experiencias, como si fuera la primera vez. También es su objetivo generar aprendizajes. La memoria a corto plazo o memoria operativa es el sistema donde el individuo maneja la información a partir de la cual está interactuando con el ambiente. Aunque esta información es más duradera que la almacenada en la memoria sensorial, esta está limitada a aproximadamente 7 elementos durante 20 segundos si no se repasa. La memoria a largo plazo es la estructura en la que se almacenan recuerdos vividos, conocimientos acerca del mundo, imágenes, conceptos, estrategias de actuación, etc. Se considera como la base de datos en la que se inserta la información a través de la memoria operativa, para poder posteriormente hacer uso de ella. Se denomina memoria sensorial a la habilidad de retener impresiones de información sensorial después de que el estímulo original haya cesado. Hace referencia a objetos detectados por los receptores sensoriales, los cuales son retenidos temporalmente en los registros sensoriales que a su vez poseen una gran capacidad de almacenamiento de información precategorial, pero que solo son capaces de mantener imágenes precisas de información sensorial por espacio muy limitado. Las dos clases de memoria sensorial que han sido más exploradas son la icónica y la ecoica. La memoria icónica registra la información en forma de iconos, como imágenes o figuras. Y la memoria ecoica registra sonidos y palabras. La memoria declarativa es memoria para información objetiva, como nombres, rostros, fechas, etc. Almacena información sobre las cosas. La memoria procedimental o de trabajo consiste en una serie de repertorios motores, como escribir, o estrategias cognitivas, como hacer un cálculo que llevamos a cabo de modo inconsciente. La memoria semántica corresponde a un verdadero almacén de conocimientos respecto de los significados de los signos lingüísticos, como las palabras, y de las relaciones entre los significados. La memoria episódica representa eventos que implican detalles de la situación vivida y no solamente el significado. La memoria atávica o genética es un concepto que describe una variedad de procesos biológicos y psicológicos. El material genético confiere una memoria de la historia de un individuo o una especie. Corresponde al código genético del ADN, a cambios del material genético. Está presente desde el nacimiento. Vygotsky habla sobre el desarrollo de la percepción y de la atención en los niños. Hace referencia a lo importante que es la relación entre el lenguaje y el uso de instrumentos. Freud decía que lo olvidado está relacionado con sucesos o acontecimientos con carga emocional y que el mecanismo responsable de su desaparición, olvido, era la represión. Frederick Bartlett introdujo en la psicología la teoría de los esquemas. Esta está caracterizada por sostener que el recuerdo, al igual que el pensamiento, más que procesos mentales productivos, son procesos reconstructivos, dado que en ellos invierten sobre todo esquemas mentales del sujeto, dependiendo de sus intereses sociales y emocionales. George Miller demostró que las personas pueden retener aproximadamente de 5 a 7 elementos a la vez en la memoria a corto plazo, con un artículo llamado el mágico número 7. Un elemento puede ser una idea, palabra, letra o número. Richard Atkinson y Richard Schifrin desarrollan la teoría de multialmacén de la memoria. Kenneth Craig y Robert Lochard consideran a la memoria como una y no como un almacén pasivo. Consideran que la forma en que se procesa la información influye sobre el recuerdo posterior. Hernán Ebbinghaus, en 1885, había estudiado el proceso de los mecanismos moleculares, utilizando el método de repetición verbal en humanos. Este personaje fue quien descubrió la curva del olvido. Este autor
concebía la memoria el lugar donde quedan depositados tras su ocurrencia cualquier tipo de suceso, evento o estado mental, y que percibían su recuperación en el futuro, bien mediante mecanismos voluntarios o de forma involuntaria. En el siglo XX, Carl Lashley estudió el problema de engrama, localización física de la memoria por medio de sus experimentos en ratas. Concluyó que una vez formada la memoria no reside en ningún área concreta del cerebro, sino que su magnitud se halla en cierto modo condicionado con la cantidad de tejido neuronal intacto. Paul Broca dio el nombre de lóbulo límbico a la parte del encéfalo, que rodea al tallo cerebral y que se halla bajo el manto de la neurocorteza. James Papez desarrolla el circuito de Papez, que es un circuito neuronal de la emoción cerrado que inicia y termina en el hipocampo. El Alzheimer es una clase de demencia progresiva, causada por la aparición de placas y nudos neurofibriales en distintas regiones de la corteza cerebral y el hipocampo. Al principio, estos nudos y placas se concentran en la región temporal media. Esta zona, además de estar relacionada al establecimiento de nuevas memorias explícitas, es vital para el establecimiento de la memoria episódica y contribuye a la formación de nuevas memorias semánticas. Amnesia es la ausencia de recuerdos de un periodo determinado de la vida. El sujeto suele estar consciente de que son recuerdos que existieron, pero que se han perdido. La amnesia puede ser parcial, que es la que afecta a los recuerdos de un campo reducido de memoria visual, auditiva o verbal. Puede estar presente en trastornos orgánicos del cerebro, lesiones de la corteza cerebral por traumatismos, deficiencia circulatoria, intoxicaciones o trastornos psicogénicos. Si la amnesia es de etiología orgánica, suele ser definitiva, mientras que la amnesia temporal de etiología psicogénica suele ser transitoria. Amnesia total es la que se vuelve extensiva a todos los elementos y formas de conocimiento, que corresponde a un lapso determinado de la vida del sujeto, según la cronología del lapso olvidado. La hipoamnesia es la disminución de la capacidad de la memoria debido a una dificultad tanto en la fijación como en la evocación. Se observa en personas psiquiátricamente sanas con importantes niveles de ansiedad. La hiperamnesia es el aumento o hiperactividad de la memoria, frecuente en pacientes maníacos o delirantes, y se presenta también en sujetos con entrenamiento especial de la memoria. Disnesia es una alteración cuantitativa que traduce siempre en una disminución de la memoria, imposibilita evocar un recuerdo en un momento dado y evoca a otros en forma borrosa o poco nítida. La paramnesia son todos los falsos reconocimientos o recuerdos inexactos que no se ajustan a la realidad. Los principales son el déjà vu, que es la impresión de que una vivencia actual ha sido experimentada en el pasado y en la misma forma. Se puede observar en personas sin ningún padecimiento mental o en sujetos con neurosis o con esquizofrenia. El jamais vu es la sensación de no haber visto o experimentado nunca algo que en la realidad ya se conoce. La ilusión de la memoria es la evocación deforme de una vivencia, a la cual se le agregaron detalles creados por la fantasía. Se observa en personas sin padecimientos mentales y en sujetos delirantes o con esquizofrenia.